La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Salmo 145. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodía con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo: ruégote me permitas ver tu gloria, Jehová respondió: yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras, grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lento en iras y grande en misericordia, porque se deleita en la misericordia. Sí. Hay un refrán muy hermoso comentando esto de que hay, pues, desgracias, tristezas en el mundo, pero el Señor también muestra la naturaleza y en su esencia como Dios infinito, que más allá de las desgracias y tristezas hay un amor, un gozo y una eternidad feliz. Pues este refrán dice: más allá de las nubes negras hay un cielo azul. Siempre hay esperanzas, hermano. Amén. Dios, dice la sierva del Señor, ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra, mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo, esta cosa solo representa imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes
El enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso por discernir los errores y falta de los hombres, para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar al Padre. A Dios nadie jamás le ha visto. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni al Padre conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cuando uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre, Jesús respondió, ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar a los cautivos y a los ciegos recobro la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su divina unción. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele aún. Los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar ese rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. Hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. En su trato con las gentes, nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Si hay algo que la gente admira y necesita en este último tiempo, son personas con esas características. Amor por las almas, paciencia, no ser ásperos, no ponerle una carga a una persona de manera innecesaria. Ese es el modelo del cual estamos estudiando, nuestro Señor Jesucristo. Él era así. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada que rehusó recibirlo. A él, el camino, la verdad y la vida. Habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal es el carácter de Cristo, como se revela en su vida. Este es el carácter de Dios.
Del corazón del Padre es de donde emanan los ríos de compasión divina, manifestada en Cristo para todos los hijos de los hombres. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne, como dice Timoteo. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Él se hizo varón de dolores, para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido con la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros sanamos, dice Isaías. Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho a fin de crear amor en el corazón del Padre para con el hombre, ni para moverlo a salvar. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No es que el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual Él pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, dice San Pablo, reconciliando consigo mismo al mundo, cuando escribe su carta a la iglesia de Corinto. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Sí. Pero bueno, esto nos tiene que conmover. Hemos visto el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que el Padre nos envía para que sepamos verdaderamente que Dios es amor. Mirad cómo hemos oído antes y se ha leído que Satanás lo que quiere es que tengamos una idea de un Dios vengativo. Y eso es falso. Dios es todo amor. Y en ese sentido tenemos que examinarnos nosotros. Porque fijaos bien, esta enseñanza de la misma autora del libro que estamos comentando, Elena White, dice: el yo, complacer al yo nuestro, es ofender a Dios. Porque el fin principal que Dios nos ha creado y nos ha destinado a cada uno de nosotros es alcanzar su amor. Un amor que es capaz, como lo manifestó Jesús en la cruz, de darse totalmente. Y nosotros hemos de superar este yo egoísta y elevar nuestro corazón a ese amor infinito. Dice así: algunos caen en este error de complacer su yo que ofende a Dios. Y para ellos el fin de su vida es satisfacer ese yo, de tal manera que nosotros tenemos que invertir nuestras inclinaciones, imitar a Jesucristo, romper ese yo que es tan difícil y someternos con amor a Dios, que es amor, cumpliendo en todo momento su divina voluntad.
Así es. Jesús decía, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que aún me ama más, porque he dado mi vida para redimiros, por haberme hecho vuestro sustituto y fianza, por haber entregado mi vida y tomado vuestras responsabilidades, vuestras transgresiones. Soy más caro a mi Padre. Por mi sacrificio, Dios puede ser justo y sin embargo, el justificador del que cree en Jesús. Qué bellas palabras. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Dice así este versículo tan bonito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no solo para que llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio, lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, como dice la carta de Hebreos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano. Lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y participase del gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos ser hechos por Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje conveniente en que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Qué valioso hace esto al hombre. Por la transgresión, los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden ser hechos hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Los hombres caídos son colocados donde pueden, por la relación con Cristo, llegan a ser en verdad dignos del nombre de hijos de Dios. Tal amor es incomparable, hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa. Feliz sábado, hermanita Isabel. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado, hermana. Bienvenida. Buenos días. Feliz sábado a todos, a cada uno de ustedes. Igualmente. hermano. Para la hermanita María José también. María José, feliz Feliz sábado, hermana y hermano. Buenos días, hermana. Feliz sábado. Feliz sábado, hermana. Que el Señor les bendiga. Estamos leyendo, hermanita Isabel, el libro del Camino a Cristo, el primer capítulo. Preciosas palabras que la sierva del Señor tiene para nuestro único modelo, que es Cristo Jesús. Dice así: tal amor es incomparable, hijos del Rey Celestial, promesa preciosa.
Tema para la más profunda meditación, el incomparable amor de Dios para con un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino, a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unido a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Amén. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, bardear los astros, sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Amén. Amén. Sí. Este amor de Dios es el que nosotros tenemos que aprender aquí en la tierra. Porque, ¿qué es nuestro paso por la tierra? Es una oportunidad para conocer el amor de Dios, llenarnos de tu amor, porque en la eternidad vamos a estar con Él siempre. Y si no lo conocemos, ¿cómo podemos estar con Dios eternamente en el cielo? Allí seremos extraños, es decir, que no podremos estar allí. De ahí que esa complacencia en nuestro yo, eso hemos dicho antes, es pecado, pero al mismo tiempo el complacer nuestros sentimientos, el gusto, los ojos, etcétera, esto nos priva del apostolado, de llevar a los demás a Dios, pero además es una idolatría, porque a quien tenemos que complacer es a Dios. Nosotros, naturalmente, no se trata de ir en contra de nosotros, sino precisamente eliminar esa inclinación al pecado, al yo, y elevar nuestra inclinación al amor, a Dios y a los demás. De esta manera podremos ayudar a los demás y podremos estar con Dios, eternamente con Él, en un amor infinito que por su misericordia aquí Él nos habrá otorgado. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, si hay algo que a nosotros nos va a hacer fuertes en los momentos de crisis que está a la puerta, es sabernos semejantes en carácter a Cristo. Es una obra imposible de lograr por mérito propio. No puedo. Sencillamente es imposible. Él no puede, ella no puede, tú no puedes. Es imposible que de nosotros podamos sacar algo bueno y ofrendar a Dios para que Él tenga misericordia por nosotros. Porque todo lo que hagamos, pensemos, planifiquemos, es inservible. De allí que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por una raza caída, en completa desventaja, haya mostrado la gran misericordia, el gran carácter, el verdadero carácter de nuestro Padre. Que Él, desde tiempos inmemoriales, había planificado que esto iba a suceder. Y Él tenía una salida para revelar que su sabiduría, su amor eterno, su justicia inquebrantable, podían convivir en perfecta armonía, en un cielo perfecto y armonioso. Pero hacía falta, era necesario un gran sacrificio. ¿Cómo poder reconciliar una justicia absoluta con una misericordia absoluta? Humanamente no podemos. O somos misericordiosos, o somos buenos y perdonadores, o somos justos y tiene que recibir la condena. No lo perdonamos. Tiene que pagar.
Esos son dos postulados que Dios tiene en su perfección de carácter. Y Él estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo en la persona de Cristo, la divinidad, para conciliar el carácter perfecto de Dios y hacer justo al que no es justo y hacer pecador al que no era pecador, para satisfacer el requerimiento ineludible de una ley santa y perfecta. De allí que ese sacrificio tan grande que se hizo en la cruz va a ser el tema de conversación por la eternidad de los redimidos. ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Qué hago acá en medio de estas inmarcesibles bellezas? En este paraíso, merecía estar acá. Si hablaba en términos de justicia, no. Pero la misericordia se encontró con la justicia en el Calvario. Ustedes fueron una raza que ha sido engañada. Nadie nació pidiendo venir a este mundo lleno de pecado. Hemos venido con una naturaleza deplorable y un Dios justo. Si se quiere decir justo, no puede ser que no tenga en cuenta ese detalle. ¿Por qué el sacrificio de Cristo a nosotros nos cubre como raza humana? Y como antes me preguntó un hermano, ¿y por qué no cubre o no cubrió a los ángeles que han caído? Porque todos esos ángeles conocían el rostro de Dios y fueron llamados una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, al arrepentimiento, a que no avanzaran. Y no quisieron, y no quisieron, hasta que llegó a ser una rebeldía declarada. Sin embargo, nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Sin embargo, en esta tierra sí la tenemos. De allí que el sacrificio de Cristo abarca para todo ser humano nacido con este mundo. Pero no todos los seres humanos nacidos en este mundo se beneficiarán. Porque se volverá a repetir la historia que pasó en el cielo. Hermano, Sí, quisiera hacer una pregunta, claro que sí, hermano. volviendo al tema de que, bueno, el mismo tema, de que nosotros no podemos sentir nada bueno, no podemos hacer nada bueno, solo Dios, pero sin embargo se requiere de ese amor en sus hijos, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Para con Dios y para la humanidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué se nos exige o cómo podemos recibir ese amor que nosotros por nosotros mismos no podemos dar a nadie porque no está en nosotros, no podemos producir nada bueno? Mira, hermana, esa es una obra. Vamos a admitir acá a una invitada. Esta es una obra que entra dentro del plan de la redención, que Dios puede crear un corazón nuevo, cada persona que desea, que acepte el sacrificio que acabamos de leer en el Calvario, por fe. Este es el requisito. Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinita misericordia ha planificado, ha ideado un plan de salvación perfecto. No tiene fisura, no tiene defectos, no tiene debilidades. Este plan de salvación, donde actúa toda la divinidad en conjunto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para la consecución de la salvación de la raza caída. Y si nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero Dios puede obrar, puede regenerar, así como a nosotros nos ha creado de la nada, puede de la nada crear un ser interior nuevo a través
de un sacrificio que a Él le permite acceder a nuestra vida si nosotros lo aceptamos por fe a Cristo en nuestra vida. Hermano, Sí, perdone que le corte, pero solo por fe. Yo lo que quiero decir, por ejemplo, es que el Señor nos ofrece todo eso a nuestro alcance, ¿no? Pero el ser humano tiene que hacer algo, ¿no? Para poder, para poder recibir todo eso que el Señor está ahí queriéndonos dar a sus hijos, ¿no? Ya ha hecho el sacrificio, ya el Espíritu está ahí como a disposición de los hijos, ¿no? Que lo aceptan, pero ¿cómo es esa aceptación? ¿Qué es nuestra, qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Para estar en esa condición? eh, Porque el Señor dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? O sea que tenemos que dar ese amor, ¿no? exacto. Y para recibirlo tiene que haber algo en nosotros que podamos recibirlo, ¿no? Hay algo que voy a ser puntual en tu duda, hermanita. Nosotros, como seres humanos, no tenemos absolutamente nada que ofrecer a Dios. Nada. La salvación es un regalo. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Es decir, en la mente del Todopoderoso surgió un plan de salvación, del cual nosotros no tenemos ni siquiera conocimiento. Todo el plan es hecho por Dios para la raza caída que no la merecía. Pero ese plan de salvación es llamémosle un paquete. No es algo que se pueda definir en una sola frase o en una sola oración. Es un plan de salvación que el hombre está involucrado y que él está comprometido a demostrar que Dios puede obrar en su vida, pero no para lograr la salvación. Esta es una discusión que viene desde el cristianismo primitivo, desde los primeros concilios, ¿no? Cristianos, desde los primeros concilios, ¿somos nosotros participantes? Tengamos en cuenta que la humanidad, antes de la etapa cristiana, siempre concibió, incluso en el malentendido sistema del sacrificio, del santuario entre los judíos, por eso ni hablar de los paganos, que el hombre debía colaborar, debía aportar. Es decir, que Dios necesitaba la colaboración del hombre para que ese plan pudiese lograrse, ¿no? La redención o redimir a este hombre pecador. Hermano, yo Pero lo que, perdone, yo lo que ahí veo es, bueno, me puedo equivocar, no es lo que yo pienso, ¿no? Que ahí se puede estar la justificación por la fe, ¿no? La justificación por la fe nos lleva a la obediencia, ¿no? A aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero tiene que haber una obediencia, ¿no? Porque para todo el mundo está ese sacrificio, pero solo aquellos que lo aceptan y le obedecen, porque nosotros, sin tener nuestra parte, no me refiero, no de hacer obras, porque las obras que el Señor pide son las de la obediencia, ¿no? Y los frutos los del Espíritu, ¿no? Pero que tendrá que haber una obediencia, una disposición para que si el Señor lo que Él nos indica andemos con su ayuda, porque sin ella tampoco, pues sometido al camino que Él nos mande, ¿no? Que no es un sometimiento, sino un gozo, ¿no? exacto. Para nosotros. Mire, hermana, uno de los grandes temas teológicos profundos que tuvo la Reforma Protestante fue ese, porque la Iglesia Católica sostenía que el hombre obviamente tiene que participar en la salvación con obras. La Biblia no habla de que, y ahora entendamos bien un tema, una cosa es ser salvo y otra cosa es para ser salvo. Es decir, hay tiempos. Si nosotros hablamos de salvación, podemos hablar de dos vertientes grandes. Para ser salvo y ya salvos. Entonces, para ser salvos, nosotros no podemos aportar nada.
El plan está hecho, perfecto. El sacrificio de Cristo es suficiente. Su sangre puede cubrir cualquier pecado o transgresión de la ley de cualquier naturaleza que el hombre cometa. Cualquiera. Porque es un sacrificio perfecto. La sangre de Cristo es un sacrificio perfecto. Entonces, al ser perfecto, puede suplir una demanda de la ley perfecta. Solamente Cristo, su sangre, puede suplir cualquier demanda de la ley perfecta, porque su sangre, su sacrificio, es como la ley perfecto. Todas nuestras obras son imperfectas. ¿Sí? Entonces, para que logre este ser mortal, llamado Gerardo, llamada Mercedes, o como le pongamos cada uno nuestro nombre, nosotros, para lograr la reconciliación con Dios, Dios no nos exige absolutamente nada, excepto nuestra voluntad o nuestra aceptación, que es igual. ¿Sí? Ahora te doy, Carlos, la palabra, un minuto. Entonces, nosotros, al aceptar por fe y solo por fe, y nada más que por fe, un sacrificio del cual este servidor yo no lo vi a Cristo crucificado, yo no estuve presente en ese momento. Entonces, lo tengo que aceptar por fe. Entonces, al aceptarlo por fe, ejerzo un requisito que el Señor me pide a mí, que tú tienes que creer lo que yo digo, porque mi palabra es perfecta, mi ley es perfecta, mi sacrificio es perfecto, pero esto que yo te doy que es perfecto, tú lo tienes que aceptar por fe. Es decir, el Señor nos pone a nosotros un vehículo para que nos comuniquemos con Él. Voy a graficarlo, hermanito. El Señor nos pone a nosotros un vehículo que se llama fe. Es un vehículo que nos conecta nuestra mente espiritual con el cielo. Yo con ese vehículo voy a subir al cielo a través de la fe, ¿sí? Y el Señor me va a contestar a mí a través de su palabra, ¿verdad? Yo hablo, pregunto, por fe, yo sé que Él está arriba, Él me escucha, su sacrificio es suficiente y Él me va a responder a mí a través de la palabra. Y los testimonios también. Hay personas que dicen, no es así. Yo también tengo que acompañar a la fe un cierto mérito. Y Dios dice, no, porque el plan no es ese. El plan que el cielo ha ideado es que el sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente. Ahora, cuando tú aceptas un regeneramiento, una mujer acepta tener un corazón nuevo por fe y comienza una nueva vida por fe. Entonces comienza a hablar un lenguaje espiritual que antes no lo hablaba y comienza a vivir una vida espiritual que antes no la vivía. A eso se le llama el nuevo nacimiento. Y cuando tú naces de nuevo, comienzas a ser como hijos de Dios y del reino, a hacer obras de justicia. Pero eso es un resultado. Eso es un resultado de decir, ahora soy un hombre nuevo, ahora soy una mujer nueva. Entonces, como el Espíritu Santo está dominando ese hombre viejo, el Espíritu Santo toma posesión de mi vida de manera progresiva y me va enseñando a hacer frutos de justicias, lo que la Biblia le llama los frutos del Espíritu. Esos frutos son aceptos para el Señor. Pero si yo quiero hacer esos frutos antes de tener un nacimiento, Dios no lo acepta. Dice, no, porque tú no tienes mérito para acercarte a mí, para lograr la salvación. La salvación ya está hecha.
ya está diseñada, ya está terminada. El plan de salvación está terminado. Pero hay algo que tú tienes que hacer después, cuando eres un hombre o una mujer nuevo en Cristo. De ahí es que los frutos de la fe se muestran en obras de los santos, que no es lo mismo que acercarme a Dios, como lo hizo, por ejemplo, en su momento Caín, que él hizo frutos suyos y fue al altar a ofrendar a Dios. Dios le dijo, eso no sirve. Tú tienes que creer como tu hermano, pedirle a él una oveja, sacrificarla, porque para que yo te redima de tus pecados, tiene que haber alguien que muera. Derramamiento de sangre. Alguien tiene que morir. Entonces, él sacrifica un cordero simbolizando, representado que el día de mañana, por esa muerte, él será redimido. Pero tú me traes tus mejores patatas, tus mejores tomates, tus mejores pepinos, tus mejores lechugas, acá no hay sacrificio, no hay derramamiento de sangre, no puedo aceptártelo. ¿Por qué? Porque él llevó frutos de su propia factura, de su propia persona, y quiso agradar a Dios. Dios dijo, no, no es así. Para redimir tus pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ese sacrificio, el gran sacrificio perfecto, no como Adán o Caín o Abel, que estaban en el pasado y miraban al futuro, nosotros miramos ahora al pasado. Ese sacrificio perfecto ya fue hecho, ya fue realizado y una vez para siempre. Entonces, ese sacrificio, tú tienes que referirte a él por fe y solamente por fe, creyendo que ese sacrificio te pone en paz con Dios. Si tú crees realmente que Cristo puede cubrir tus pecados y su justicia, ese término justicia ahí habría que explicarlo, es un tema muy lindo, muy lindo, muy lindo para hablar. Ese tema de la justicia, tus actos buenos, se entiende mejor en el término inglés que en el español, porque nosotros en español decimos justicia, nos referimos a un código civil o un código penal, a un juez, a un fiscal o un abogado. Eso es justicia, ¿no? Un aparato judicial. Pero detrás de ese aparato judicial hay sentencias que se te dan si has actuado bien o has actuado mal. Entonces, la Biblia nos habla a ese escenario de haber actuado bien o haber actuado mal. El único que actuó bien es Cristo, toda su vida, todo su ministerio. Fue perfecto. Amén. Su ministerio es perfecto. De ahí que su sacrificio es perfecto. Amén. Amén. Entonces, ese sacrificio perfecto es el único que puede convalidar mi vida, si la acepto por fe, ante Dios y una ley perfecta. Porque la ley es perfecta. Y la ley me dice perfectamente, Gerardo, tú tienes muchas faltas. Todas. Pero el sacrificio perfecto de Cristo a mí me logra conectar con Dios si lo acepto solo por fe. De ahí viene la justicia de Cristo, que a nosotros nos pone o se nos imputa, que es el término, se nos coloca encima de nosotros un sacrificio ajeno. Nosotros no necesitamos morir ni ser sacrificados, porque ya hubo un sacrificio, pero perfecto. Ese sacrificio a nosotros se nos coloca, si lo aceptamos por fe solamente, entonces Dios, en su plan de misericordia y de redención, Él dice a Gerardo, voy a ponerme a mí en primer lugar, ¿no? Para que tengas una idea. No lo voy a contar a él como sus pecados, sino voy a mirar a Cristo, porque la vida de Cristo está sobre él. El sacrificio y la sangre de Cristo va a limpiar todo lo que él tiene. Entonces, cuando lo mire a Gerardo, voy a mirar que él aceptó por fe un sacrificio perfecto. Entonces, es como que si él no hubiera pecado. Esa fue la
la teoría, la doctrina de la iglesia protestante de Lutero. Solo por fe. Sin embargo, nosotros, y ellos quedaron ahí, pero sin embargo la Biblia también habla de una santidad, no de una justificación, sino de una santidad. Es un camino progresivo, ascendente hacia la perfección del carácter. Santificación. Que esa es la santificación, es el segundo proceso de reconciliación con Dios también. Y ese proceso de reconciliación se da en esta tierra, en nuestro cuerpo, en nuestra condición caída. Pero hay poder del cielo, no solamente para que tú, hermanita Mercedes, y todos nosotros podamos llegar a ser perdonados, sino también abandonar el pecado y nuestra naturaleza de forma progresiva, ascendente, va acercándose a la imagen perfecta de Cristo. Ese proceso de santificación lleva toda la vida. De ahí es que nosotros nos diferenciamos de la reforma protestante de Lutero, porque Lutero decía que solo la fe, solo Cristo, solo su sacrificio, no necesito obras. Y es muy cierto, solo la fe, solo Cristo, y no necesitamos obras. Pero Lutero no hablaba de una victoria sobre el pecado progresiva, futura, presente de hoy para mañana y para pasado mañana, y para el tiempo que me queda. Por eso se menciona que él era un hombre que tenía un carácter, se dice, bastante especial, le gustaba beber, en fin, tenía una vida normal como cualquier hombre, pero en la luz que él caminaba, él se desligó de la dependencia de obras en ese momento, tú sabes lo que era la indulgencia y todo lo demás. Pero la justicia de Cristo es mucho más que eso. De ahí que vino nueva luz para completar el plan de salvación para el tiempo del fin, que era la justicia de Cristo y la centralidad de Cristo de no solamente perdonar nuestros pecados, limpiarnos de pecados, sino hacernos victoriosos sobre el pecado en su poder, por medio de una obra y regenerativa del Espíritu Santo diaria, permanente. Manito Carlos, tú me querías comentar algo. Sí, dice el salmista, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. De pronto cuando queremos saber qué es lo que Dios desea para nosotros, es nuestra salvación. Ahora, si yo digo, ¿qué debo hacer, hermano? Señor, ¿qué debo hacer? Yo quiero hacer algo, quiero colaborar. No quiero quedarme de brazos cruzados. No quiero hacer algo, quiero ser un instrumento. Bueno, el Señor nos usa como sus instrumentos, siempre y cuando que nosotros aceptemos ese pedido que Él nos hace. Dame, hijo mío, tu corazón. No nos pide el riñón, ni el estómago, ni el hígado, no. ¿Y por qué el corazón? El corazón son dos músculos que se entrelazan biológicamente para producir ese tan milagroso término que se llama vida. Dame, hijo mío, tu corazón. En otro pasaje de la Biblia dice, referente siempre a lo que hablamos, porque Jehová escudriña los corazones. Primero de Crónicas 28:9. Él sabe qué hay dentro de nuestros corazones. Él sabe. Y profundamente cuando deseamos nosotros hacer todo lo mejor para Él, Él sabe que de nuestros corazones manan los deseos, las voluntades. Entonces, yo también quisiera, hermano, hacer algo por Dios, me digo a mí mismo. Pero Carlos, ya está hecha la salvación. Ya, aceptar a Cristo, pero yo quiero hacer un poquito más, hermano. No puedo estar así. Dame tu corazón, Carlos. Dame tu corazón.
sin retaseo. Dame tu corazón. Cuando de último yo lo que podría hacer es mirar sus caminos. Que sigue el pasaje ahí. Miro sus caminos. Cuando miro sus caminos, los caminos del Altísimo, el mismo corazón, la personalidad de uno se va enterneciendo, porque se va relacionando día a día, constantemente, con Dios. Dios sabe qué hay en nuestros corazones. Él mismo desea que nosotros seamos esos vehículos, como hace rato hablaba el hermano. Porque, hermanos, todos somos útiles acá en la tierra, todos, hasta el árbol que no da fruto, da sombra. Todos somos útiles. Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos. 108 de Salmo. Mi corazón está dispuesto. Qué lindo, hermano. Primero habíamos dicho, dame, hijo, tu corazón. Y en otro contexto dice, mi corazón está dispuesto, está presto para servirte, Señor. Ahí está lindo, hermano. ¿Por qué? Porque yo no es que voy a colaborar, porque la salvación es por fe. Pero cuando el Señor me invita a ese camino, yo digo, presto, aquí estoy, Señor. Mi corazón está listo para servirte. Mi corazón desea estar contigo, querido Dios. ¿Por qué, hermano, no le podemos mentir a Dios? Él escudriña hasta el fondo de nuestra voluntad, de nuestros deseos, todo lo que hay en nuestro corazón. Y en eso, hermano, podemos sentir una satisfacción de que cuando buscamos a Dios de corazón, Dios se hace solícito. Así es, amén. El tiempo vuela. Amén, hermano. Yo quería Sí, bueno, acá leer un ya yo. versículo. Sí, hermano, por favor. Siguiendo esta reflexión iniciada por la pregunta de Isabel, nosotros seremos salvados por la fe, pero seremos juzgados por las obras, lo cual quiere decir que Dios nos exige una total y auténtica entrega a Él. Una vez el alma entra en la fe de Jesucristo, entonces también entra en una cobertura, podríamos decir, en una vibración de lo que Dios te va pidiendo, le va pidiendo al alma, como ha dicho Gerardo, el tema de Caín y Abel. Caín no hizo lo que Dios pidió, pero Abel siguió fielmente en una entrega total a lo que Dios pidió. Por lo tanto, ahí se conjuga la fe y las obras de tal manera, es un misterio, pero que nosotros, gracias a Cristo, podemos llegar a Dios. Y por la gracia ganada por Cristo, entramos en una entrega total al Padre por Jesús y en el Espíritu Santo, que nos transforma en hijos de Dios, imitando a Jesucristo y ser partícipes de la vida eterna. Amén. Yo quería agregar también, redondeando un poco, que para nuestra salvación nosotros no tenemos que hacer nada, del capítulo de 64 de Isaías, del versículo 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, pero como lo dijo Gerardo, todos nuestros actos buenos, los reemplazaríamos ahí, ¿verdad? Son trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pues sí, porque dentro de nosotros no tenemos nada bueno. Es imposible. Nosotros venimos de una raza caída Exacto. y seguimos pecando por naturaleza. Mm. Hay una naturaleza vieja y una naturaleza nueva en el plan de salvación. Voy a ser breve porque el tiempo se fue, pero quiero leer Colosenses, capítulo 3, del verso 5 en adelante, que dice así. Habla sobre la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y todo esto que hemos leído es exactamente, dice la Biblia, como adorar demonios. Eso era idolatría. Inclinarse a demonios. ¿Sí? Todo es igual. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual de vosotros, ustedes,
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Él le habla a los conversos de la iglesia de Colosas, sino ustedes que están escuchando esto, antes hacían esas cosas, ¿no? Pero ahora, dice, dejad también todos vosotros estas cosas, la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Acá nos habla de una naturaleza vieja, del natural, del Gerardo en estado puro, de Ivette en estado puro, de José Antonio en estado puro, pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Pero ahora nos dice, revístanse, revestido del nuevo, ¿sí? El cual conforme a la imagen del que lo creó, de nuestro creador, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, nos vamos a ir renovando progresivamente hasta tener la plenitud que hayamos logrado en nuestra vida si seguimos en obediencia por fe, ¿sí? Y entonces ahí nos dice, donde ahí, en ese estado, no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni sea. No hay distinción de casta, idioma, raza, color, etc. Ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y fíjense en la palabra final. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nosotros naturalmente podemos ser benignos, pacientes, humildes, misericordiosos. No podemos. Pero si nos vestimos, la justicia de Cristo nos viste de vestiduras blancas, inmaculadas, perfectas, porque están hechas en el cielo, con ese sacrificio. Si nosotros por fe aceptamos esa vestidura, mostraremos, si realmente fuimos así vestidos, mostraremos los frutos del Espíritu, que son estos que llamamos benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y dice también, soportándolos, o sea, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es ahí donde tenemos un modelo. Nos habla de un único modelo. Así como Cristo, háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse del carácter de Cristo, el carácter de Dios, que es amor. Si nosotros nos vestimos de ese amor perfecto de Dios, no hay ley. No hay ley que nos condene, porque ya estamos en armonía perfecta a través de un sacrificio perfecto con esa ley que a nosotros antes, en el viejo hombre, nos condenaba eternamente. De ahí es que este mensaje del amor perfecto de Dios, del sacrificio suficiente de Cristo, para nuestra salvación, no necesitamos más. Pero responderemos si hemos sido realmente transformados con obras santas. Porque cuando el Espíritu Santo, mi querido hermano y mi querida hermana, toma tu vida, te pone a trabajar. Y tú tendrás frutos de vida para vida. Que el Señor te bendiga. Hermano, Sí, hermanita. ¿me deja que haga una pequeña lectura? Claro que sí, claro que sí. Mire, está en Zacarías 5, que dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente,
en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Quiere decir que la obediencia, ¿no? Usted acaba de decir que la ley ya no nos condena, claro, cuando no estamos estamos en la obediencia a ella, no está encima de nuestra cabeza ni en las puertas de nuestra casa, porque ya andamos en obediencia. Exacto. Pero es una obediencia al resultado. Es decir, Claro. tengo la obediencia al resultado. No busco la obediencia como mérito, no la busco como requisito, porque No, si no, no. eso yo no te voy a aceptar. Pero si tú Claro. aceptas por fe ser transformada y aceptas que el sacrificio de mi hijo es suficiente, tú lo aceptas por fe, que es suficiente para tu vida, eso sí te voy a aceptar. Eso podría pasar como los ángeles que dice que en el cielo no se enteraron que había una ley hasta que Satanás no se rebeló contra él. Eran felices obedeciendo al Señor. Así tenemos que llegar nosotros. No se daban cuenta que había una ley que ellos estaban Claro. cumpliendo permanentemente. Todos los días eran guardadores de la ley. Y Exactamente. era que Satanás hizo lo malo, como había ley, había Sí, algo sí. que nos podía condenar. Yo no sabía. Nosotros Ujú. vivíamos felices. Sí, sí. Esa es la experiencia que a nosotros se nos manda a tener en esta tierra, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Si nosotros en el Espíritu llegamos a tener esa experiencia, para el cielo somos santos y somos coherederos también de la salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar al tema de la predicación, ¿vale? Pero vamos a cerrar acá con una pequeña oración. Hermanita, ¿quieres tú tener una oración? Ok. Y inclinemos Nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, un grupo de tus hijos nos encontramos aquí reunidos. Hemos estudiado tu palabra, Señor, pero primeramente queremos pedirte perdón porque somos pecadores, Señor, somos indignos. Solamente tu sacrificio expiatorio, Señor, nos hace adeptos para podernos presentar delante de ti. Pero es Jesús, el sacrificio perfecto, quien presenta nuestras peticiones en este momento. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo continúe aquí entre todos nosotros, Señor, que nos dé la luz y el discernimiento y se lo dé a todas las personas que se están uniendo a esta celebración del sábado y también a las que verán esta transmisión cuando se edite y se suba a las distintas redes sociales. Gracias, Señor, por un sábado más que nos das. Te pedimos, Señor, que no sea mi esposo, el hermano Gerardo, el que tenga esta meditación, Señor, sino que seas tú el que hable por su boca, Padre amado, y que estas palabras sean un alimento y un bálsamo para nuestra vida y nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu día. Gracias porque nos hemos podido levantar con vida y salud, Señor, sabiendo que el día de mañana no ha sido prometido para nadie. Te damos toda la gloria y la honra en tu santo sábado, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros en el desarrollo y en el transcurso de todo tu santo día. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Feliz sábado otra vez, ¿eh? Feliz sábado. Bueno, esta vez, otra vez, contento, lo digo, me toca tener la meditación, la prédica. El próximo sábado la va a tener acá la niña, mi esposa. Y el siguiente sábado lo va a tener el niño, que está acá a mi derecha, el hermano José Antonio. Muchas gracias. Y después, vamos a pedirle también a la hermana Mercedes, a la hermana Isabel, al hermano Carlos. Ya debe estar nerviosa. Sí. Porque es un placer compartir la palabra del Señor. Y también María José, si ella desea, es bienvenida. Siempre, siempre. Entonces, como decía, es un placer compartir la palabra del Señor, un pan espiritual, porque crecemos todos, compartimos todos y el deseo es que la iglesia del Señor se fortalezca. Allí donde estamos. Ese es nuestro deseo, mi personal deseo, para que
nos preparemos, porque despojado de Cristo, mira, tú puedes saber todas las profecías, y tú puedes saber todos los planes de las agendas que tiene la 2030, la 2027, los Illuminati y todos esos grupos oscuros y secretos. Todos. Tú puedes estar al tanto de todo, pero tú no tienes a Cristo en tu vida. Tú eres uno más de ellos. Tú serás marcado. Tú serás desechado por el cielo. Aquellos que hayan aceptado a Cristo como su Salvador y hayan vivido por el poder que el Espíritu Santo nos otorga, una vida como la que Cristo vivió acá, con todo lo que significa de renuncia y obediencia, entonces seremos tenidos en el cielo por dignos para soportar esta prueba que viene. Y después gozar una eternidad al lado de nuestro Salvador. Que el Señor pueda hacer de cada uno de nosotros vasos útiles, como yo les digo, para que podamos tener el placer y la dicha de que Dios te usa, de que el cielo te ha escogido para ser vaso donde Él derrame bendiciones, que tú también serás bendición. Y eso es un privilegio que no todo ni todas lo tendrán. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, porque hay cosas que están pasando que son muy tristes, muy delicadas, pero aún así todo, el Señor está al mando. Tú no creas que el Señor no está al mando. Él está al mando de tu vida. Satanás podrá hacer las mil y unas que ya está haciendo y que las que vendrán, pero aún así todo, el Señor está al mando de su iglesia. Amén. Amén.